Bien, vamos entonces a repasar y a ver las dudas, primero de lo que hayan visto ayer, de los videos que vieron ayer. Ayer en los videos estuvimos viendo primero un poco en general los linfocitos T, los tipos de linfocito T que existían. Vimos qué moléculas lo acompañan a ese linfocito T, qué tipo de receptores tiene, qué tipo de proteínas lo acompañan, y después en otro video vieron cómo se activaban los distintos tipos de linfocitos. Linfocito T citotóxico, linfocito T helper, la relación que había entre ellos, también la relación del helper con el linfocito B. Bueno, cuéntenme si han podido leer, aunque sea esa parte de la unidad, si pudieron volver a ver los videos, como les dije, y si quedó alguna duda de eso. Algo que no se entendió, ahora lo vamos a repasar un poquito, pero cuéntenme si hay algo puntual que no pudieron entender de lo que vimos ayer en los videos. Bueno, a ver, miren. Nosotros, esperen que hay alguien que quiere entrar. Nosotros estuvimos viendo ayer estos dos videitos. Primero, como les dije, en este video vimos el ciclo de vida de los linfocitos T, lo que era el complejo mayor de histocompatibilidad, los tipos de linfocitos T que existían, y después vimos en general cómo se activaban los linfocitos T. Esto que tienen acá era lo que nosotros llamamos el ciclo de vida de los linfocitos T. Ese ciclo de vida es muy importante para el linfocito T, porque básicamente es lo que me permite que el linfocito T sea lo que es. Es decir, me permite que el linfocito T, por ejemplo, sirva, esté correcto para su funcionamiento. Entonces, nosotros dijimos que los linfocitos, tanto los B como los T, surgen de la médula ósea. Obviamente en la vida fetal esto ocurre en el hígado, después en todos los huesos y después solamente en aquellos que tienen, cuando crecemos, en la médula ósea roja. A partir de esas células totipotenciales que se encuentran en la médula, a partir más o menos de la octava vida intrauterina, esas células se van hacia el timo, que lo estuvimos viendo, que era un órgano linfoide. Cuando llegan al timo, sufren el proceso de diferenciación, de selección y de maduración. Si el linfocito T no hace estas etapas, el linfocito T no sirve. Es decir, no solamente que le adiciono cosas al linfocito T, sino que también lo pruebo, a ver si funciona o no funciona. Entonces, lo primero que hago es el proceso de diferenciación. ¿Qué quiere decir? Mi linfocito T tiene que tener la capacidad de poder sintetizar algunas proteínas que a él le van a servir, y mucho. Por ejemplo, el primer conjunto de proteínas es el CD3. El CD3, o el grupo de proteínas CD3, lo tiene tanto el T citotóxico como el T helper. Este CD3 me distingue el linfocito T. Por otro lado, mi linfocito T, tanto el T citotóxico como el T helper, tienen receptores. Ese receptor se llama TCR, receptor de célula T. Entonces, obviamente, los dos lo tienen que tener, tanto el helper como el citotóxico. Pero más allá de eso, tienen una glucoproteína cada uno que los distingue, que hace que el helper sea helper y el citotóxico sea citotóxico, que son la CD4 y la CD8. El helper tiene en su membrana CD4 y el citotóxico en su membrana tiene CD8, al igual que el supresor. Entonces, esto es como lo que me distingue o lo que hace que el helper sea helper y el citotóxico sea citotóxico. Una vez que hizo este proceso, que ya tiene todos estos receptores, estas proteínas en la membrana, lo tengo que poner a prueba a ver si funciona. Porque si el linfocito T no funciona, no me sirve. Entonces lo tengo que eliminar. Entonces se hace un proceso de selección.
Ese proceso de selección puede ser positivo y negativo. Ustedes recuerden, chicos, que cuando nosotros empezamos inmune, yo lo primero que les dije es, ustedes tienen que tener la capacidad, su sistema inmune, de distinguir lo propio de lo que no es propio. Porque no tengo ni que atacar lo propio, ni que no atacar lo extraño. Entonces, mi linfocito T tiene que tener la capacidad, mis linfocitos, porque todos pasan por esto, de poder a lo que es propio no atacarlo y a lo que es extraño atacarlo. Entonces, ¿cómo hace el linfocito T para poder saber si es propio o extraño? Primero, los linfocitos T no mantienen contacto con los antígenos, mantienen contacto con las células infectadas. Obviamente esas células están infectadas por antígenos, pero no es como el anticuerpo que producen los linfocitos B, donde directamente ejercen un efecto sobre el antígeno. En este caso, el linfocito T ejerce un efecto sobre las células infectadas. Cuando una célula está infectada, el complejo de histocompatibilidad se modifica. Cuando una célula es normal, el complejo de histocompatibilidad es normal. Entonces, cuando yo digo que hago la selección positiva, lo que hace mi linfocito T es reconocer cuando un complejo de histocompatibilidad está fallado, está alterado. Entonces eso quiere decir que lo tiene que eliminar. Porque quiere decir que esa célula algo tiene por lo cual su complejo de histocompatibilidad está alterado. Por otro lado, está la selección negativa, donde mi linfocito T tiene que tener la capacidad de reconocer cuando el complejo de histocompatibilidad está sano, está normal. ¿Por qué? Porque si mi linfocito T no me reconoce cuando el complejo de histocompatibilidad está sano, me lo va a atacar. Y si me lo ataca, se me genera una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Mi propio sistema inmune me ataca a mis propias células, las mías. Entonces esos son el listado chorizo de enfermedades autoinmunes que existen, que no, en realidad hay un montón de enfermedades autoinmunes, pero en una enfermedad autoinmune quiere decir que mi sistema inmune me ataca a mis propias células. ¿Y por qué las ataca? Y porque no las reconoce como propias. Entonces, mi linfocito T tiene que tener la capacidad de reconocer lo extraño y de reconocer lo propio. Una vez que hice esto, hace una etapa de maduración y sale. Puede ir al torrente sanguíneo y circular, o puede irse a un órgano linfoide, el que se les ocurra de los que vimos, un ganglio, el que quiera. Ese linfocito T, cuando termina el proceso de maduración, está inactivo, está listo, pero está inactivo. Entonces, cuando se encuentre con una célula infectada, puede ser por un virus, por una bacteria o por lo que sea, ese linfocito T se va a activar. Cuando se active, se va a dividir, esto ya lo vimos inclusive la semana pasada, ni siquiera esta, se va a activar, se va a dividir y me va a formar linfocitos B memoria, linfocitos T memoria, perdón, y linfocitos T activos. Lo mismo que vimos en el linfocito B. Cuando vimos el lunes, creo, los linfocitos B, vimos que cuando el linfocito B se activaba, me hacía B memoria, célula plasmática. Bueno, en este caso el linfocito T, cuando se active, va a ser lo mismo. Va a ser linfocito T activo, linfocito T memoria. Siempre que el linfocito T se activa, chicos, te genera células activas y células memorias. Siempre. El citotóxico, el helper, todos los linfocitos T que se activan te generan células memoria. Esto es lo que se llama el ciclo de vida del linfocito T. ¿Se entendió esto? ¿Alguien no lo entendió? ¿O ahora lo entendió mejor? Yo lo entendí mejor. Buenísimo, genial. Bien. Entonces, miren, en conclusión, esperen que les voy a
dejar de presentar esto porque les quiero hacer un esquemita. Espérenme un minuto, ahí les comparto la pantalla. Miren, ahora les comparto para que vean. En conclusión, antes de ir a vernos cómo se activan estos linfocitos T, vamos a ver cómo quedaron los linfocitos T. Después de todo este proceso, ¿cómo quedaron? Miren, supongamos, vamos a ponerle un color, ahí está, que yo quiero ver cómo quedó mi linfocito T, el helper y el citotóxico, cuando hizo todo este proceso. Hizo diferenciación, hizo selección, hizo maduración. Bueno, todavía no se activa, supongamos. Bueno, ¿qué quedó entonces? Me quedó. Supongamos que este es el linfocito T. Vamos a ponerle adentro, vamos a empezar con el helper. Linfocito T helper. ¿Qué tiene ese linfocito T helper? Bueno, ese linfocito T helper va a tener un receptor que es el TCR, que es el que le permite detectar el antígeno unido, o mejor dicho, el determinante antigénico unido al complejo de histocompatibilidad. Recuerden que los helpers, ya los vamos a ver, detectan complejos de histocompatibilidad 2. Por otro lado, le quedó, o tiene, otro receptor, chicos, que es el receptor de moléculas coestimuladoras. Y desde ya se los digo y grábenselo siempre. Si yo en el proceso no tengo moléculas coestimuladoras, no hay activación. No existe la activación. Entonces, este receptor que tengo acá es el que me va a detectar las moléculas coestimuladoras. Esas moléculas coestimuladoras, obviamente, las va a tener que liberar, por ejemplo, la célula presentadora de antígeno que venga a presentarme acá al antígeno. Este es el receptor de moléculas coestimuladoras. Este es el TCR, es el receptor de célula T. Este es el que va a reconocer el complejo de histocompatibilidad unido con el antígeno. Por otro lado, ¿qué más tiene? Tiene, vamos a ponerlo así, tiene el conjunto de glucoproteínas CD3, que este lo comparte con el citotóxico. Es decir, esta es la proteína CD3. Y por otro lado, tiene una proteína exclusiva él, que no la tiene el citotóxico, que ¿cómo se llamaba la proteína exclusiva del helper? Esa glucoproteína de membrana. CD4. Muy bien. CD4. Entonces, esto que tienen acá es un helper. ¿Qué va a pasar? Esperen que hay alguien que quiere entrar. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes activen a este linfocito helper, lo que va a ocurrir, esperen que busco otro color, cuando activen a este helper, es que este helper al activarse va sobre membrana a exponer un receptor que es el receptor de interleucina 2. Pero eso lo va a exponer cuando este helper se active. Entonces, ¿qué va a hacer? No solamente que el helper al activarse va a exponer el receptor de interleucina 2, sino que el mismo va a sintetizar interleucina 2 que va a cumplir efectos sobre el mismo, diríamos. Entonces, él expone el receptor y él sintetiza la interleucina 2. ¿Y para qué le sirve eso? Eso le sirve porque esto va a hacer que prolifere. Cuando se active y sintetice interleucina 2, ahora lo vamos a ver enseguida, va a hacer que este helper prolifere, empiece a multiplicarse. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este helper se active? Bueno, lo primero que va a pasar, voy a volver a este, es que se va a dividir en
cuando se active estoy hablando, me va a producir un linfocito T helper memoria y linfocitos T helper activos. Estos T helper activos ya dijimos que pueden ser helper 1 o helper 2. Entonces, se activa, expone su receptor de interleucina, sintetiza la interleucina 2. Eso estimula el linfocito T, empieza a proliferar y me genera un helper de memoria, un helper activo. ¿Se entiende hasta acá? Profe, ¿podría repetirlo de si no tengo moléculas coestimuladoras que... Si no tenés moléculas coestimuladoras, nunca se va a activar el linfocito T. Ah, bien. Ni Gracias. el helper ni el citotóxico, ninguno de los dos. Vos Bien. sí o sí necesitas las moléculas coestimuladoras para la activación. Sí o sí. Sí, gracias. De nada. ¿Se entiende hasta acá lo del helper? Miren lo que pasa con el citotóxico. Citotóxico. Este va a ser linfocito T citotóxico. ¿Qué va a tener? Bueno, va a tener lo mismo que tiene el otro y algo distinto. Va a tener receptor TCR, igual que tiene el helper. Va a tener receptor de moléculas coestimuladoras. Acá. Va a tener CD3. Creo que era este el azul que usé. CD3. ¿Por qué? Porque el citotóxico también comparte con el linfocito T helper el CD3. ¿Cuál es la diferencia? Una glucoproteína, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle verde, ¿qué proteína tiene este acá? En vez de CD4, que lo distingue y lo identifica. Muy bien, va a tener CD8. Lo mismo que pasó con este. Activa el linfocito T citotóxico. ¿Qué hace el linfocito T citotóxico? Lo mismo que vimos acá. ¿Qué quiere decir esto? Va a exponer su receptor de interleucina 2, va a sintetizar interleucina 2, que va a ejercer efecto sobre el mismo. ¿Qué hace la interleucina 2? Que prolifere, que se diferencie. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar? Voy a tener un linfocito T citotóxico de memoria y un linfocito T citotóxico activo. Este linfocito T citotóxico activo es el que va a liberar granzimas y perforinas para destruir la célula infectada. Entonces, ejerce efecto sobre la célula infectada. Y estas memorias quedan. ¡Pum! Estas memorias también. Entonces, chicos, ¿qué tengo que saber yo? Más allá de cómo es la estructura de cada linfocito T, que es la base, yo tengo que saber qué va a reconocer cada uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo activa. Es decir, este receptor que yo tengo acá no detecta cualquier cosa. Detecta específicamente algo. En este caso, en el linfocito T helper, detecta los determinantes antigénicos, que acuérdense que el determinante antigénico surge de cuando proceso el antígeno dentro de una célula, los restos que me quedan es lo que se llama determinante antigénico, unido ¿a qué complejo de histocompatibilidad? ¿Cuál detecta el helper? A ver si se acuerdan. Tipo 2. Muy bien. Complejo de histocompatibilidad 2 más
moléculas coestimuladoras, siempre las moléculas coestimuladoras. ¿Y esto viene en la superficie de quién? ¿Quiénes tienen complejo De de un histocompatibilidad? 2. CPA. Muy bien, expuestos en una CPA. Una célula dendrítica, un macrófago, un linfocito B. Entonces, mi linfocito T helper va a reconocer el antígeno expuesto en una célula CPA unido al complejo de histocompatibilidad 2. Estas moléculas coestimuladoras, chicos, esperen que se las voy a poner, no, se las voy a poner el mismo color. Estas moléculas coestimuladoras son las que detecta este receptor que tienen acá. Entonces, el TCR detecta la CPA con el complejo de histocompatibilidad y el determinante antigénico expuesto. Y este receptor me detecta las moléculas coestimuladoras. Estas CPA son las únicas que tienen complejo de histocompatibilidad 2. Célula dendrítica, macrófago, linfocito B. Profe, Dime. o sea que la CD4 no solo cambia esa proteína, digamos, sino que también va a cambiar la TCR y las coenzimas. En Los realidad, coestimulantes, digo. el CD4 te identifica el helper. Es una proteína que lo distingue. El TCR es un receptor. No es una proteína de membrana. O sea, a ver, es una proteína, pero que actúa como receptor. Claro, pero lo que yo digo es que entonces, ¿por qué no va a aceptar de tipo 1 y sí de tipo 2? Ah, porque eso es la especificidad del helper. Acordate que nosotros en inmunidad adaptativa, que es lo que estamos viendo ahora, y que es lo que vimos en el linfocito B, ya hablamos de especificidad. Es decir, de una determinación específica. No detecto cualquier cosa. Detecto algo específico. Lo mismo vimos con el linfocito B, acordate. Es decir, en el linfocito B, yo cuando producí un anticuerpo específico para cada antígeno. Bueno, esto también, el helper solamente puede reconocer, porque justamente es específico, complejos de histocompatibilidad 2. No puede reconocer el 1. ¿Se entiende? Eso está dado por la especificidad del helper. Obvio, sí, eso sí, sí. Por ejemplo, esperen que cambio el color, que es el citotóxico, me va a reconocer un determinante antigénico que viene unido a un complejo de histocompatibilidad ¿de qué tipo? Tipo 1. Muy bien, un complejo de histocompatibilidad tipo 1. Obviamente, este complejo de histocompatibilidad tipo 1, ¿en dónde estaba? ¿En dónde lo encontraba el complejo de histocompatibilidad tipo ¿En 1? células nucleadas? En las células nucleadas, o sea que yo acá les podría poner que viene en una CPA o les podría poner que viene en otra célula. Pongámosle que le pongo una CPA, pero también podría venir en otra célula nucleada que no sea una CPA. No hace falta que sea un macrófago, una célula dendrítica, porque está en todas las células nucleadas. Entonces, este complejo de histocompatibilidad con este antígeno van a ser detectados por el TCR, pero no me olvido que también tengo moléculas coestimuladoras. Y acá pasa exactamente lo mismo, chicos. Estas moléculas coestimuladoras van a ser detectadas por, esperen que creo que es otro color, por este receptor que tengo acá. Entonces, esto es como la base, porque después empiezan las interacciones. Porque, por ejemplo, ahora lo vamos a ver un poquito mejor con las imágenes, pero recuerden que este linfocito T citotóxico puede ser activado por el helper, y a su vez el helper también me puede activar a los linfocitos B. Entonces, esto es como la base, ¿sí? Esto es como para que ustedes entiendan más o menos cómo sería. Entonces, por ejemplo, este helper podía diferenciarse, no sé si se acuerdan que lo vimos, en linfocito T helper 1
y linfocito T helper 2. ¿Se acuerdan de esto? El 1, por ejemplo, me puede activar al linfocito T citotóxico. Junto también me puede activar a los macrófagos, liberando interferón gamma. Este me podía activar a los linfocitos B. Entonces, ya el citotóxico no puede ser solamente activado con una célula nucleada, sino también que el helper lo puede activar al citotóxico. Por eso se le llama helper o colaborador. Ahora, cuando nosotros les decimos, chicos, que una célula presentadora expone en su superficie el antígeno más los complejos de histocompatibilidad, el 1 o el 2, porque acuérdense que les dijimos que la célula presentadora tiene 2, o sea, complejo de histocompatibilidad 2, porque es una célula presentadora, pero a su vez es una célula nucleada, entonces también tiene complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, supongamos que la célula es un macrófago. Bueno, ¿qué hace el macrófago? Supongamos que esta bacteria que yo tengo acá, la fagocita. Entonces, cuando la fagocita entra, al fagocitarla, empieza a hacer se une con vesículas fagocíticas, la degradan, y eso que queda, ese resto que queda de la bacteria que entró, se llama determinante antigénico. Ese determinante antigénico se une con el complejo de histocompatibilidad, el complejo de histocompatibilidad se sintetiza en el retículo, y mi célula presentadora, supongamos que esto es un macrófago, me expone en su superficie el complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico. Como es una célula presentadora, tiene complejo de histocompatibilidad 1 y 2. Entonces, bueno, le vamos a pintar otro color el determinante antigénico, pero como para que vean, supongamos que el determinante antigénico está acá, y acá el determinante antigénico está acá. Bueno, entonces, esta célula expone el determinante antigénico que viene de esta bacteria que fagocitó en la membrana, y como es una célula presentadora, tiene complejo de histocompatibilidad 1 y complejo de histocompatibilidad 2. Ah, hice el 1 al revés acá, perdón. Este sería un 1, ahí está. Entonces, esto es una célula presentadora con el complejo de histocompatibilidad y el determinante antigénico expresado. Y bueno, este complejo de histocompatibilidad 2 activará al linfocito helper, este 1 activará al citotóxico. ¿Se entiende, chicos? Más o menos. ¿Mucho enrosque? O Sí, con los profe, Están una medio pregunta. feos, pero los dibujos, pero por ahí ayudan más que otra cosa. Díganme, perdón, Marti. Sí, no Decime. importa. En el mismo complejo, ¿pueden haber de tipo 1 y tipo 2 o no? O sea, que sean el mismo, más allá de que No, no, sean no, la no. misma célula. Siempre hay uno tipo 1 y el otro tipo 2. Ah, bien. Sí, en la misma célula, por ejemplo, las células presentadoras tienen los dos. Eso sí, complejo tipo histocompatibilidad 1 y 2. Ahora, si vos agarrás otra célula nucleada que no sea una célula presentadora, no vas a tener complejo de histocompatibilidad 2, vas a tener solo el 1. Entonces vas a tener un solo complejo de histocompatibilidad que es el tipo 1. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió mejor con estos gráficos horribles? Sí, profe, se entendió Bien. mejor. Bueno, entonces, volvemos al Power. Ahora se los comparto de nuevo para ir profundizando un poco más en este caso en cómo se activan entre sí, que eso es lo que tenemos que ver, porque ya hemos visto en general. Miren. Ahí se le está compartiendo. Esperen un minuto, ahí está. Miren, entonces, ¿qué dijimos nosotros? Acá está lo que yo les estaba diciendo recién. Miren, acá está. ¿Cómo activa un linfocito T en general? Cuando el linfocito T se activa,
lo que ocurre es, sintetiza interleucina 2 y a su vez expone el receptor de interleucina 2. Entonces, eso hace que mis linfocitos T empiecen a proliferar y se diferencien en un linfocito T activo y un linfocito T memoria. Esto es cuando cuando el linfocito T se activa. Acá, por ejemplo, me están mostrando, no sé, una célula presentadora, APC es célula presentadora de antígeno, que tiene un complejo de histocompatibilidad 1, que está activando al receptor de la célula T. Fíjense que acá están las moléculas coestimuladoras, y acá está el receptor de molécula coestimuladora. Ahora, me concentro en el citotóxico. Tengo dos formas de activarlo al citotóxico: con ayuda de un helper o sin ayuda de un helper. Esto que tienen acá es sin la ayuda del helper, vendría a ser. ¿Cómo sería? Célula presentadora de antígeno, pero podría ser otra cosa, chicos, acá, porque como el linfocito T citotóxico me reconoce complejos de histocompatibilidad 1, podría ser otra célula que no sea una célula presentadora. Cualquier célula nucleada que tenga complejo de histocompatibilidad 1 va a venir bien, porque lo va a activar. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que es una célula presentadora. Mi linfocito T, con su TCR, reconoce el complejo de histocompatibilidad 1 de la célula presentadora, donde viene, miren, ahí está el determinante antigénico expuesto. Y acá tengo el receptor de moléculas coestimuladoras, y acá están las moléculas coestimuladoras. Bueno, se va a activar mi linfocito T, acá está, va a empezar a sintetizar interleucina 2, va a exponer su receptor de interleucina 2, y mis linfocitos T citotóxicos van a diferenciarse en T citotóxicos memorias, T citotóxicos activos. Este T citotóxico activo o efector es el que va a cumplir el efecto. ¿Qué va a hacer? Va a liberar en la célula que fue infectada, miren, ahí está la infección, granzimas y perforinas. Entonces, la perforina le va a hacer orificios a la célula, entonces la célula va a tener un desequilibrio osmótico, y entonces, como va a tener un desequilibrio osmótico, se va a morir. Y también libera granzimas que tienen un efecto proteolítico. Entonces, el citotóxico va a mediar la muerte de la célula que ha sido infectada. Pero también al citotóxico lo puedo activar con ayuda de un helper. ¿Qué helper? ¿El 1 o el 2? ¿Qué helper era? 1. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cómo sería con ayuda del helper? Acá tiene que haber como una interacción combinada. Por ahí parecen como muchos simbolitos, pero no es tan difícil. Miren lo que ocurre acá. Necesito que acá vamos a ir marcando partecita por partecita, porque hay una partecita que se agrega después. Miren cómo es esto. Esta es la célula presentadora. Ya dijimos que como buena célula presentadora, tiene, por ser célula presentadora, complejo de histocompatibilidad 2, y por ser célula nucleada, complejo de histocompatibilidad 1. Entonces, esta primera parte es, como tiene complejo de histocompatibilidad 2, expone el antígeno en su complejo de histocompatibilidad, es reconocido por el TCR de un linfocito T helper, fíjense que acá me dice TCD4, ese linfocito T helper que tiene moléculas coestimuladoras que son captadas por el receptor de moléculas coestimuladoras. ¿Y qué pasa ahí? Lo que ocurre es lo siguiente. Acá activé el helper, porque expuse mi complejo de histocompatibilidad 2, helper. Se activa el helper. Cuando el helper se activa, lo que hace es lo siguiente. Hace que mi célula presentadora, fíjense que acá tengo, este sería el linfocito T citotóxico. Tiene TCR, tiene
complejo de histocompatibilidad, este es el receptor, está detectando el complejo de histocompatibilidad 1 con el determinante antigénico. Este es el receptor de moléculas coestimuladoras de mi té citotóxico, pero no hay molécula coestimuladora. Entonces este citotóxico, Lola, no se puede activar. Entonces, ¿qué hace el helper cuando se activa? Helper 1 puntualmente. Estimula que la célula presentadora de antígeno exponga sus moléculas coestimuladoras y entonces me active el linfocito T citotóxico. Esa es la relación entre el helper 1 y el linfocito T citotóxico. ¿Se entiende? Repito. Se activa el helper. Cuando el helper se activa, hace que la célula presentadora exponga sobre su membrana moléculas coestimuladoras que van a estimular al linfocito T citotóxico. Entonces, de esa manera, el que se va a activar es el linfocito T citotóxico. Esa es la relación de activación entre el helper y el citotóxico. ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿No? ¿Se entendió bien? Bien, seguimos entonces. Acá está la función del linfocito T citotóxico. Fíjense, ya les dije, va a liberar sustancias que van a provocar la apoptosis de la célula infectada. Entonces esas sustancias que libera son granzimas y perforinas. La célula queda apoptótica. Vamos ahora con el helper. ¿Qué pasa con un helper? Un helper, para activarse, se los dije antes, tiene que reconocer el determinante antigénico unido a un complejo de histocompatibilidad 2, por lo tanto, a un helper solo lo puede activar una célula presentadora de antígeno, porque son las únicas que tienen helper 2. Acá ya no es, bueno, o una célula presentadora o una célula nucleada, no. Porque el helper solo reconoce el complejo de histocompatibilidad 2, y quienes tienen complejo de histocompatibilidad 2 son solamente las células presentadoras de antígeno. Entonces, el helper, miren lo que pasa. Acá tengo una célula presentadora que aparenta ser, esto es una célula dendrítica, ha fagocitado una bacteria, ha degradado esa bacteria, y los determinantes antigénicos los ha expuesto en su complejo de histocompatibilidad 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese complejo de histocompatibilidad 2 con el determinante antigénico van a estimular a mi helper. Acá tengo el TCR del helper, fíjense, lo va a activar. Ojo que acá también hay moléculas coestimuladoras, acá hay un receptor de moléculas coestimuladoras. Va a hacer que mi helper libere interleucina 2 y se active, exponga el receptor de interleucinas y se active. Lo mismo que hemos estado viendo con el citotóxico. Entonces, cuando el helper se activa, más allá de formarme células memoria, que acá no están, me forma helper 1 y helper 2. Helper 1 es el que va a ir a ayudar al citotóxico, que lo vimos recién, y el helper 2 es el que va a activar al linfocito B. También el helper 1 activa los macrófagos. Entonces miren, acá tengo la función de un helper 2, es decir, el que interactúa con el linfocito B. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es un linfocito B. El linfocito B tiene anticuerpos que reconoce un antígeno específico, en este caso, miren, un virus. ¿Qué es lo que ocurre? El paratopo o paratope del anticuerpo se une con el epitopo del antígeno, que en este caso es un virus. Esto lo vieron antes, no lo vieron ayer.
La célula B va a endocitar, interiorizar a ese antígeno anticuerpo y lo va a degradar. Cuando lo degrade, lo que me queda de la degradación es un determinante antigénico. Entonces yo les dije a ustedes que el linfocito B también sirve como CPA, como célula presentadora. Entonces, ¿qué hace el linfocito B? Miren, acá está de nuevo el linfocito B. Tiene su complejo de histocompatibilidad con el determinante antigénico expuesto. Acá tengo en el linfocito B las moléculas coestimuladoras. Entonces lo que va a hacer el linfocito B es activarme al helper. O sea que también actúa como CPA. Pero ¿qué pasa? Creo que estamos adelante. Esto es en la infección viral. ¿Qué pasa? No solamente que el linfocito B me va a exponer el determinante antigénico y me va a activar al helper, sino que a su vez el helper 2, al activarse, estimula la activación del linfocito B. Entonces eso se llama reconocimiento ligado. Porque acá la célula B o el linfocito B le expone al helper una molécula para que la reconozca, pero el helper cuando se activa también me estimula el linfocito B. Entonces, eso se llama reconocimiento ligado y hace que la respuesta sea mucho más efectiva. ¿Qué va a hacer mi linfocito B? Y me va a producir células plasmáticas y células memoria, que es lo que vimos que se producía cuando se activaba. Acá lo tengo por un virus, acá lo tengo por una bacteria, pero es lo mismo. En este caso, en vez de ser un virus, lo que reconoce es una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Si ustedes se fijan, ya les digo en qué página, que es donde les habla de los helper 2. Miren, donde les dice que se activan los helper, en el apunte de clase, no, en el cuadernillo, no, en el apunte de clase también está. En la página número 20 del apunte de clase, a ustedes les dice cuál es la función de un helper 1 y un helper 2. Pero para mí está mejor explicado en el cuadernillo, ya les digo en qué página, espérenme, porque no me acuerdo la página donde está, que les explica lo del reconocimiento ligado. En la página número 42 del cuadernillo, les explica la activación de un linfocito B por un linfocito T helper 2. Entonces, recuerden, chicos, el linfocito B, que ustedes ya lo vieron, se puede activar solo, sin ayuda de un helper, o con ayuda de un linfocito T helper. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y que es más efectiva y más duradera la respuesta cuando lo activa un helper. Pero el linfocito B y el T helper 2 deben reconocer el mismo determinante antigénico para poder actuar. Entonces eso se llama reconocimiento ligado. Si ustedes se fijan, es lo que estuvimos viendo. Es decir, la célula B le presenta al linfocito T el antígeno, pero a su vez el linfocito T helper cuando se activa estimula la activación del B. Entonces eso se llama como reconocimiento ligado. Entonces, las moléculas coestimuladoras, y acá volvemos un poquito a la importancia de las moléculas coestimuladoras, hacen que se secreten citocinas o interleucinas que hacen que el linfocito B se active, prolifere y se diferencie en célula plasmática y célula memoria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Profe, Dime. por ejemplo, cuando tenemos de tipo 1 el complejo de histocompatibilidad, ¿no? Sí. Puede ser una célula que no tenga un antígeno, o sea, que no esté infectada o no, o siempre va a Entonces, ser- ¿y para qué actuaría tu sistema inmune si no está infectada?
O sea que igual siempre va a estar, por más que no sea una CPA, va a tener un antígeno, digamos. Si tiene que estar infectada. Vos acordate, Marti, que justamente esa es la clave del sistema inmune, que te reconozca lo sano de lo no sano. No, Y claro, porque si no estaría infectada, digo, va a destruir es lo propio. sana. Claro, exactamente. Te atacaría lo propio. Entonces no te sirve. Entonces lo que tiene que haber cuando, por ejemplo, una célula está infectada, su complejo de histocompatibilidad se modifica, se altera. Entonces ahí es cuando el linfocito te dice, esto tiene algo raro, hay que atacarlo. Entonces, si no está infectada, tu sistema inmune no la va a atacar, salvo que tu sistema inmune falle, obviamente. Pero en la normalidad, en las personas que no tenemos enfermedades autoinmunes, obviamente que no es perfecto el sistema inmune, ¿no? Pero vamos a la perfección, diríamos, a creernos que es todo perfecto. Si no está infectada, el complejo de histocompatibilidad no va a estar alterado y entonces tu sistema inmune no se va a activar. No la va a reconocer como extraña y no la va a atacar. O no debería atacarla, básicamente. Pero sí, el complejo de histocompatibilidad 1 lo tiene cualquier célula nucleada, por más que no sea CPA. Todas las células nucleadas, la del hígado, la del intestino, todas las que vos conozcas que son nucleadas, tienen complejo de histocompatibilidad 1. Hay algunas excepciones, ya las vamos a ver. Por ejemplo, creo que en el video se las mencionaba, no me acuerdo, pero por ejemplo, los glóbulos rojos no tienen complejo de histocompatibilidad, más allá de que son anucleados, porque pierden el núcleo en la madurez, no tienen complejo de histocompatibilidad. Una plaqueta, que no es una célula, es un fragmento celular, tampoco tiene complejo de histocompatibilidad. Pero el resto de las células nucleadas que vos conozcas va a tener complejo de histocompatibilidad 1. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Vamos entonces a este cuadrito que parece bastante lío, pero en realidad no es tan lío. Este cuadrito lo tienen en la última página de su apunte de clase. No, en la última no, en la que sigue donde estábamos. Creo que es la 22, ya me fijo. Bueno, antes que veamos Hola, eso, 20, profe. la 20, perdón. Fíjense que acá en el cuadernillo, a partir de la página 49, y ya está un poquito lo que estábamos hablando, tienen un cuadro que está todo como anexo, pero les explica, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, que estábamos hablando la otra vez, esto de los autoinmunes, que es cuando tu sistema inmune te autoataca, diríamos, no las reconoce como propias y entonces las ataca. Fíjense que tienen un cuadrito y les menciona un montón de enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, fiebre reumática, vitiligo, no sé, eh, esclerosis múltiple, tienen un montón, tienen varias, hay un montón más, chicos, les han puesto algunas. Si bien esto está como un anexo y no lo tienen que saber, se los ponemos porque muchas veces nos preguntan, ¿y qué tipos de enfermedades son autoinmunes? ¿Y cómo sería esto de que me las reconoce como, o sea, me ataca mis propias células? Entonces ahí les hemos puesto algunas como para que ustedes entiendan lo que sería algunas enfermedades autoinmunes, ¿sí? Generalmente, obviamente ninguna enfermedad autoinmune tiene cura, porque como es el sistema inmune el que falla, no lo estaría pudiendo controlar. O sea, acuérdense, en la enfermedad autoinmune, ni el sistema inmune ataca células mías, sanas. En las enfermedades o en las inmunodeficiencias, mi sistema inmune no puede atacar lo extraño. Entonces ahí está, por ejemplo, el HIV, el SIDA. Pero bueno, léanlo después, porque por ahí siempre preguntan bastante de cuál es una autoinmune y cuál, entonces para que por lo menos les sepan, les escuchen y sepan de qué tipo de enfermedad se trata. Obviamente eso no se los toman, pero por si les interesa, ahí tienen un cuadrito. Vamos con el cuadrito que estábamos viendo ahí, que es el de la página 20 del apunte de clase. Este cuadro, chicos, es una interacción de todo lo que han visto de inmune, innata y adaptativa. Todo lo que han visto de inmune está acá. O sea, si ustedes me dijeran, bueno, pero ¿y cómo hago para estudiar inmune? Y bueno, ¿cómo haces para estudiar inmune? Si vos esto lo podés entender, entendiste inmune.
porque esto es como un resumen de toda la interacción que ocurre entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, fíjense, por donde quieran empezar, esto es un patógeno, tiene en su membrana patrón molecular asociados a patógenos. Obviamente, si vamos a lo que vimos al principio, ese patógeno, ese patrón molecular asociado a patógeno va a ser reconocido por los receptores de reconocimiento de patrones de nuestras células de inmunidad innata, por ejemplo, del macrófago. ¿Qué va a hacer el macrófago? ¡Pum! Se lo come, hace fagocitosis. Pero a su vez, el macrófago libera monocinas como la interleucina 1, la 6, las 12, el factor de necrosis tumoral, que son todas citocinas proinflamatorias. Entonces, ¿qué estimulan? La respuesta inflamatoria. Se pone caliente, se pone rojo, se hincha, etc. A su vez, también secreta interleucina 8, que es quimiotáctica. ¿Qué quiere decir? Esto también lo vimos al principio. Che, chicos, vengan para acá, que acá hay una infección. Entonces me va a traer a monocitos, a neutrófilos, a linfocitos T. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por otro lado, el patógeno, con su PMAP, estimula la secreción de proteínas hepáticas de fase aguda. Acuérdense que estas proteínas son las que funcionan como RRP. Por otro lado, yo tenía el sistema de complemento, tenía el sistema de complemento. El sistema de complemento yo lo podía activar por dos vías, una vía clásica y una vía alterna. En la vía, había una vía donde pertenecía a la inmunidad innata y había una vía que pertenecía a la inmunidad adaptativa. Entonces, el sistema de complemento podía reconocer mediante factores BCP, que es lo que se llama vía alterna, al patógeno, a ciertos polisacáridos y activar la proteína C3 del complemento, ¡pum!, activo sistema de complemento. Este sistema de complemento tenía muchos efectos, ayer los estuvimos repasando. Por ejemplo, me activaba la respuesta inflamatoria, me producía neutralización, citólisis, me producía opsonización, son todos los efectos que tenía el sistema de complemento. Por otro lado, estuvimos viendo los linfocitos B. El linfocito B puede ser activado directamente reconociendo el patógeno con su BCR. Entonces, el linfocito B, ¿qué es lo que hacía? Cuando se activa, me produce células plasmáticas, células memoria. Lo vimos. Pero a su vez, el complemento se podía activar por esa vía clásica, que ¿qué era? Cuando un anticuerpo se unía con un antígeno. Entonces, eso también me activaba el complemento, pero en este caso por la vía clásica. Este linfocito B, cuando se activa, célula plasmática te produce anticuerpos, célula memoria queda. Por otro lado, ese linfocito B, además de ser activado directamente reconociendo el antígeno, también podía ser activado por el helper. Pero ¿cómo hacía yo para activar el helper? Entonces ahora me vengo a esta parte de acá, que es la rama que estuvimos viendo recién. Miren, esto es una célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno. Tiene complejo histocompatibilidad 1, complejo histocompatibilidad 2, moléculas coestimuladoras. Y además, como es una célula de la inmunidad innata, chicos, tiene RRP, receptor de reconocimiento de patrones. Entonces, ¿qué pasaba? Lo vimos recién. Viene la célula presentadora, con su complejo histocompatibilidad 2, activa el helper. El helper libera interleucinas, expone el receptor de interleucinas, produce helper memoria y helper activos que pueden ser helper 2 o helper 1. El helper 2 es el que me activaba, ¡tum!, al linfocito B. Lo vimos recién, ¿sí? Helper 1, lo vimos recién. Me puede activar citotóxico
secreta interferón gamma y me activa a los macrófagos. ¿Qué pasaba? Esta CPA, a su vez, tenía complejo de histocompatibilidad 1, que era reconocido por el linfocito T citotóxico, pero ¿qué dijimos? Que cuando el helper 1 interactuaba con el citotóxico, en realidad lo que hacía era que esta CPA expusiera las moléculas coestimuladoras para que pudiera activar al citotóxico. Se activa el citotóxico, libera interleucina 2, expone el receptor de interleucina 2, empieza a proliferar. ¿Qué hace? Se diferencia en citotóxico activo, citotóxico memoria. ¿Qué hace el citotóxico activo? Libera granzimas y perforinas, chau célula infectada, te fuiste. Apoptosis. Ahora, ¿qué dijimos? Cuando el helper 1 activa el macrófago, chicos, se libera para activarlo interferón gamma. El interferón gamma es un antiviral. Entonces, ¿qué pasa? También no nos olvidemos que nosotros tenemos a las células NK. Es más, acá podríamos haber sacado otra flecha, pero era mucho quilombo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una célula infectada, quienes también actuaban eran mis hermosas células NK. ¿Qué hacían? Estimulaban, liberaban sustancias citotóxicas para eliminar la célula infectada o la célula cancerosa. ¿Sí? Entonces, esto podríamos haber seguido sacando flechas. Por ejemplo, acá me interesa que veamos la diferencia entre destruir la célula infectada, como hace la célula NK, o como hace el LTC, que destruyen la célula infectada, a destruir el patógeno por citólisis, que es lo que hace, por ejemplo, no sé, el sistema de complemento, que destruye directamente cuando se activa al patógeno. Entonces miren que cuando nosotros estudiamos primero la inmunidad innata y después la inmunidad adaptativa, no es que son inmunidades separadas, todo interactúa con todo. Aparte, por ejemplo, yo acá les puse macrófago y acá les puse célula dendrítica, pero la realidad, chicos, es que este macrófago cuando se activa también sirve para activar todo esto que ven acá. Porque en realidad el macrófago también sirve como CPA. O sea que este macrófago que está acá, por una cuestión de facilidad de diseño, de simplificar un poco esto, también cuando se activa, me activa todo esto. O sea, yo acá en vez de poner una célula dendrítica, podría haber puesto este macrófago que se activó acá. Porque el macrófago cuando se activa, también activa al citotóxico, al helper, y hace toda esta cascada que ustedes ven acá. Lo que pasa es que si yo acá le sacaba una flecha para acá y otra para acá, se hacía un tremendo lío. Por una facilidad de diseño, pero no se olviden, que el macrófago también es CPA. O sea que acá no hace falta que sea una célula dendrítica. ¿Podría ser este macrófago? Sí, y de hecho es ese mismo macrófago. Cuando este macrófago empieza a secretar interleucinas para activar lo que es la respuesta esta inflamatoria, atraer más células sanguíneas, también al fagocitar al patógeno, que es lo que les están mostrando acá, hace esto, hace este mismo efecto. Al fagocitarlo, tiene complejo de histocompatibilidad, me activa el helper, me activa el citotóxico, y esto empieza a ser la misma cascada. Entonces todo nuestro sistema inmune está conectado, chicos. Todo el sistema inmune está conectado. No es o innata o adaptativa. Es todo el sistema inmune conectado. ¿Se ha entendido? Les voy a pedir, por favor, que para mañana traten de ver este cuadrito tranquilos en su casa y ver si ustedes lo pueden entender solos. Porque si no, mañana lo volvemos a repasar. Yo sé que es complicado, pero porque por ahí dicen, ¿y esta flecha qué tiene que ver con esto? ¿Y por qué? Entonces, traten de esta tarde, aunque sea este cuadrito, sentarse y tratar de entenderlo ustedes, chicos. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en presencialidad, esto se los hacíamos hacer a ustedes. Que ustedes pudieran interactuar. Es más, no me acuerdo si fue alguien de ustedes o de otro curso, por ahí en el curso que está todavía pegado en la pared, el afiche, que tuvieron que hacer ustedes. Es decir, si nosotros estábamos en presencialidad, esto lo hacían ustedes.
con la relación entre el sistema contra la inmunidad innata y la adaptativa. Entonces traten ustedes esta tarde de sentarse, analizar esto solos y fijarse por qué de cada flecha. Y si no lo entienden, mañana lo volvemos a ver. No se hagan problema. Esto es muy importante que lo entiendan, porque es como un resumen de todo inmune y de toda la interacción que hay entre la inmunidad innata y la adaptativa. ¿Se entiende? Así que porfa traten esta tarde de verlo y fíjense si ustedes solitos lo pueden entender y mañana vemos qué parte no se ha entendido y la volvemos a ver. Carly, felicitaciones. La Carly se recibió ayer, chicos, de diseñadora. Así que no sé si está. Sí, creo que estás. Felicitaciones, Carlita. Bueno, se fue. Bueno, muchachos, entonces, mañana seguimos con esto. Cualquier duda mañana me preguntan, por favor, si no han podido leer lo de linfocitos T o esta parte, háganlo, háganme caso, después se empieza a complicar y nosotros terminamos con inmune mañana y chau, y empezamos circulatorio la semana que viene. Entonces, vayan leyendo inmune porque es una unidad bastante complicadita. Cualquier duda, mañana me preguntan. Nos vemos mañana, que tengan linda tarde. Chau, chau. Chao, profe. Que tengan nos vemos. linda tarde. Chau, chau. Nos vemos.